En Radio Encuentro presentamos Testigos en el Camino de la Fe, un programa en preparación al primer Congreso de Catequesis de la Diócesis de San Felipe de Aconcagua. Bienvenidos, queridos amigos, al quinto programa Testigos en el Camino de la Fe, programa que transmitimos desde los estudios de Radio Encuentro para todo el Valle, preparándonos ya para nuestro primer Congreso de Catequesis acá de la Diócesis de San Felipe. Como siempre estamos en el estudio con nuestros panelistas permanentes. Maritza Gallardo, bienvenida Maritza. Muchas gracias, Eduardo. Bienvenido también el Padre Ricardo, tú. Mucho gusto. También nuestro amigo Jonathan, que nos está ahí en el control, ¿cierto?, de la radio, colaborándonos en la realización de este programa. También agradecer a algunas radios amigas de las comunidades, de los sectores que se han ido sumando en transmitir nuestro programa. Bienvenido, Padre Ricardo. Qué gusto. Bienvenido a ustedes también, Eduardo, Maritza. El gusto también es mío y también estar en este espacio entrando a los hogares y lugares de encuentro de tantos hermanos en la fe en Aconcagua. Les decía que ya estamos en el quinto programa y ha ido mejorando la cosa. Cada día tenemos más me gusta en nuestra página de Facebook. Acuérdense, amigos, que si ustedes nos dan me gusta, es como que nos sentimos un poco solos porque no sabemos si miraron la página o no. Así es que es muy importante que visiten, nos busquen en Facebook, ponen arriba, en buscar página, colocan Congreso de Catequesis San Felipe y vamos a aparece el logo del Congreso. Abajo pueden publicar sus videos, colocar fotos, saludos y también escuchar el programa de radio, también ver las fichas que también están en la página web que se llama Congresodecatequesis.cl. Entonces estamos súper conectados y la idea es que ustedes nos visiten, que encontremos ahí una comunidad virtual. Ya tendremos la oportunidad de irnos viendo. Sé, Maritza, que se están juntando de manera permanente en los decanatos. En las parroquias primero he continuado visitando algunas parroquias, informando, nuevamente viendo la página web, cantamos, en donde he estado hemos ido cantando el himno, eso es cierto, pura verdad. Vamos a cantar ahora, escuchemos Padre Ricardo cómo canta. No voy a cantar ahora solita, a capela, no, otra cosa es con guitarra y no hay guitarra. Entonces, hemos estado en ya el decanato de los Andes, ya hemos visitado todas las parroquias, gracias a Dios. Así que nos quedan algunas parroquias de San Felipe y se está proyectando un encuentro de canal en Petorca. Parece que con los consejos pastorales, padre, porque estoy esperando ahí un poquito de información, pero vamos a estar allá con el Padre Ricardo. El próximo domingo 23 de junio nos reuniremos por la tarde en la parroquia de La Ligua con los consejos pastorales de las 9 parroquias del Decanato Norte, entre otras personas. Es posible que se sumen más personas. Qué bueno, y así también para que los hermanos que nos están escuchando puedan ir orando por estos encuentros que se van realizando. Yo también quisiera recordar que las fichas Testigos en el Camino de la Fe ya son fichas para todos los agentes pastorales. Sí. Las pueden usar todos. Y yo creo que es bueno recordar el método de trabajo, porque la idea es que las fichas la lean o la trabajen primero de modo particular, individual, y que después, pasada la segunda etapa de la ficha, que tiene que ver con la lectura del Evangelio, de la palabra, después de la reflexión que se llama una mirada de la fe, puede hacer realizar ese trabajo con otros, digamos, que armen comunidades formativas. Esta es una muy buena manera para Ricardo de prepararnos o de conectarnos con el año de la fe, porque las fichas van recorriendo el credo. Así es. Además con un material tan bueno, porque están inspiradas en las catequesis del Papa Benedicto, que ha continuado el Papa Francisco. Entonces es un material de primera calidad lo que estamos haciendo ahí, porque estamos de alguna manera ocupando lo que han enseñado los papas para este año, digamos. Y si nosotros nos mantenemos en la tradición de nuestra iglesia, lo que el Papa habla, aunque no lo haga ex profeso, que se llama, con un documento, una encíclica, una exhortación apostólica, un motu proprio, sin lugar a duda que sus palabras dichas en las audiencias de los días miércoles, o como ya tenemos, se nos ha hecho una práctica estas últimas semanas, oír y conocer el texto de la homilía diaria que está dirigiendo el Papa en su misa en la Casa Santa Marta en Roma, esas palabras del Papa, ¿no?, de Francisco,
son palabras que reconocemos asistidas por el Espíritu Santo, no son palabras dichas al viento de buena crianza, no son mis palabras en la fe, no son nuestras palabras. Y si nosotros asumimos y creemos y confesamos que el vínculo de unidad y de caridad que ejerce el Papa Francisco y que tiene una gracia en su ministerio particular de enseñarnos, las palabras de los papas no son palabras casuales, no son palabras así ajenas a la doctrina de la Iglesia, es parte de la doctrina de la Iglesia. Me gustaría reiterar esto de que las fichas tienen que ser estudiadas. Invitamos a todos los agentes pastorales. Sí. En algunos lugares le dicen personal apostólico, agentes pastorales, todos. Mira, la idea es que cada grupo o cada agente pastoral, cada laico que está comprometido se reúna con sus iguales, con su grupo, recuperemos este sentido comunitario y estudiemos juntos y profundicemos nuestra fe juntos. Quería hacer un alcance de eso porque metodológicamente es súper importante. De hecho, es mucho más entretenido una comida con varios amigos o con la familia que comer solo. Sí. Entonces, estudiar y compartir. Pero ahí podría ser también el método, juntarse en la casa de alguno. Sí. No tiene por qué ser necesariamente en una sala de parroquia, digamos. Pienso en Alfa, quienes estamos comprometidos de una u otra forma en estos talleres Alfa, también pudiera ser en el estilo Alfa una oportunidad para continuar. Mira, lo vamos a plantear, si me está escuchando alguno de los hermanos del equipo de Alfa, tenemos una necesidad de seguir ofreciendo, después que termine un curso de Alfa, como está terminando alguno de estos, ahora en julio, dar continuidad. Una forma es que quienes participaron en el curso de Alfa puedan reunirse con el mismo espíritu de Alfa a trabajar la ficha, por ejemplo. Alrededor de una buena comida, claro, pasándola bien en familia, sí, muy bonito. Sí. Así que aquí hay ideas, pero unas sopaipillas el punto en este es frío, que la compartan y que la lleven a cabo. Vamos a escuchar nuestro himno porque nos inspira también para el camino que queremos seguir. Me llamaste, Señor, en mi camino. Me llamaste mientras caminaba. Me dijiste, ve a sembrar en la noche mi palabra, que yo la haré crecer por la mañana. Me llamaste, Señor, en mi silencio. Me llamaste mientras te buscaba. Me dijiste que el amor no entregado es como roca, la semilla solo crece en la tierra. Es por eso que soy catequista, testigo del Señor en el camino. Yo creo en tu palabra y la quiero compartir, Señor. Yo quiero que conozcan a Jesús. Me llamaste, Señor, en la montaña. Tuve miedo, quité mis sandalias. Me dijiste, no temas, que yo estaré contigo. Si no sabes dónde ir, soy tu camino. Me llamaste en medio de tu pueblo. A pesar de todos mis defectos, me recuerdas que has venido a buscar al que está enfermo, porque en mi debilidad brilla tu reino. Es por eso que soy catequista, testigo del Señor en el camino. Yo creo
la quiero compartir, Señor. Yo quiero que conozcan a Jesús. Es por eso que soy catequista, testigo del Señor en el camino. Yo creo en tu palabra y la quiero compartir, Señor. Yo quiero que conozcan a Jesús. Yo quiero que conozcan a Jesús. Estamos de vuelta en el programa Testigos en el Camino de la Fe, este programa que dedicamos con tanto cariño a los catequistas, agentes pastorales de la diócesis, para prepararnos al primer congreso de catequesis que tendremos ya en el mes de agosto. Es un camino que estamos realizando y que requiere que nos formemos para llegar bien. Y el tema de hoy es tremendamente interesante, ¿eh? Es tremendamente interesante. Voy a partir con algo que me suena, porque el otro día estaba con mi hija. Hoy siempre cuento cosas de la familia, pero es que bienvenida, bienvenida. Profesor latero o chochero, digamos, pero no por algún motivo, al contrario, nos agrada y nos hace bien a todos. Sí. No, que les contaba que estaban estudiando filosofía. Hay una filosofía para niños que le hacían a mi hija, y están hablando de los mitos y de las religiones, de los dioses griegos. ¿En qué curso está? En tercero básico. Sí, a mí me gusta la filosofía, no estaba muy de acuerdo con todo lo que las afirmaciones, casi como se la habían enseñado, pero sí me interesaba el fondo, porque ella entró ahí en un problema, porque hablaba del tema de Dios, de los dioses, y yo me tuve que gastar un tiempo con ella para explicar esto que eran las religiones antiguas, y cómo el ser humano ha buscado de manera incesante, de alguna manera, encontrar este rostro de Dios, verlo, digamos. Y en su búsqueda afanosa, sus primeros intentos eran un poco más, más rústicos, uno podría decir, o menos elaborados. Entonces era muy natural que, claro, ella decía, pero el Dios de la lluvia y esos dioses existen, papá. Entonces está un poco enredada la cuestión con la clase. Claro, pero el punto era, en el fondo, entender para ella que la búsqueda de Dios había tenido también intentos más primitivos, podemos decir. No es buena la palabra, porque suena un poco despectiva, pero quiero decir que instintos primigenios, originales, cuando la gente en esta búsqueda de Dios, que le permitiera explicar su propia existencia, creo yo, también veía la presencia divina en los fenómenos naturales, en la lluvia, en el trueno, o en ídolos que se iban armando. Exacto. Todos tenemos imágenes. Todos hemos visto, la película Moisés. Sí. La vimos, ¿se acuerdan? Esta imagen cuando el pueblo de Israel se arma una vaca, el dios Baal, y lo arma y lo construye. Dioses con cabezas de oro y cuerpos de barro, digamos. De ahí que vienen estos dichos, ¿no? Famosos. Porque la búsqueda incesante de Dios, del ser humano hacia Dios, es una búsqueda permanente. Porque el ser humano necesita explicarse. Sí. Porque quizás como ninguna otra criatura de Dios, como ninguna otra criatura en la tierra, se da cuenta de algo, digamos, finalmente el ser humano, que no es causa de sí mismo. Así. Si hay algo que no puede explicar, en último término, es que el ser humano no se puede justificar a sí mismo, sí, porque él no se impulsó para nacer, para crecer, para existir. Por lo tanto, ahí tiene una pregunta plantada en la frente que tiene que responder. Entonces, yo creo que esta búsqueda incesante de Dios es un hecho que es fundamental en toda cultura, presente también en nuestra experiencia moderna. Por eso es tan vigente lo que uno denomina religiosidad popular, porque la pregunta por Dios, por la existencia, por el sentido es transversal. Exacto. Independiente de la práctica, digamos. ¿Me parece, no? No sé. Sí, yo creo que sí. Las preguntas son planteadas de muchas formas, ¿no? La pregunta por la supervivencia, ¿no? Que tiene que ver con todo aquello que nos pueda mantener vivos, ¿no? La pregunta por la convivencia con quien vivo, y la pregunta por la trascendencia, es decir, ¿esto se acaba aquí?
¿Qué hay más allá? Cuando uno mira las culturas antiguas o las llamadas precolombinas, por ejemplo, no exactamente, pero otras culturas, hasta en los ritos funerarios acompañan a sus seres queridos con una serie de objetos, ¿no es cierto?, instrumentos y hasta semillas, como preparándolos para un gran viaje. Todos los ritos mortuorios de las tradiciones egipcias, por ejemplo, era como si fueran un viaje, no sabían a dónde, pero lo preparaban para un viaje que lo hacía trascender. Entonces, todas las culturas, incluyéndonos nosotros, estamos metidos en ese tema. La sobrevivencia, entonces tiene que ver con el sentido de alimentarnos. ¿Para qué trabajamos? Trabajamos para sobrevivir, trabajamos para inmortalizarnos, etc. ¿Con quién vivimos? ¿Con quién quiero vivir? ¿No? ¿Y para qué quiero vivir? Esas son como preguntas que están a propósito del tema de los dioses. Claro, y en ese contexto uno puede entender mejor, digamos, porque estamos hablando del pueblo de Israel, que en su entorno está lleno de dioses, digamos, lleno de culturas religiosas. Sus pueblos vecinos. Después los pueblos vecinos, los pueblos tenían Abraham, digamos, su entorno, Moisés, la historia de Moisés, en el Antiguo, todas llenas de entornos religiosos. O sea, el único pueblo creyente que cree en algo no es el pueblo de Israel. Pero ¿cuál es la distinción en ambos, digamos? Y aquí viene la palabra, la expresión técnica. Es que Dios eligió revelarse y se empieza a revelar de manera gratuita por iniciativa de Él, y empieza a irrumpir en la historia de este pueblo y empieza a mostrar su verdadero rostro. Y esa es un poco la novedad de la fe cristiana, digamos, y que esa revelación es progresiva y alcanza plenitud, que es lo que vamos a decir después, digamos. Claro, eso es lo que nosotros decimos, que es como una voz que viene desde la misma creación. Es una voz, la voz de Dios ha estado presente de muchas formas, lo veíamos en los programas anteriores, la creación. Es como una voz de Dios, ¿no? No solo el canto de los pájaros, el correr de las aguas, el movimiento del viento, el crujir de la leña seca en combustión, en el fuego, etc. Bueno, estas son voz de Dios, la voz que va reclamando en nuestra conciencia. Ahí está el Dios creador, el Dios Padre que acompaña. Hasta que en la plenitud de los tiempos, como es nuestro tema, ¿no es cierto?, al llegar la plenitud de los tiempos, lo dice San Pablo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. He aquí, dice el Catecismo de la Iglesia en el 422, la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo que vamos a decir ahora, el rostro visible de Dios. Y ya Dios no es que se cansó, sino que en este revelarse progresivo, en la plenitud de los tiempos, esa palabra eterna tiene rostro. Jesús de Nazaret. Exactamente. Y es interesante que esta revelación tiene características. Parece revelar, la expresión revelar tiene un sentido literal, digamos, sí. Y es dejarse ver. Exacto. Es dejarse ver. Entonces, Dios se deja ver. Ahora, Dios se deja ver de manera progresiva, es interesante. Sí. Entonces uno se imagina, hace imágenes del Antiguo Testamento, se imagina la zarza ardiendo de Moisés, el llamado a Abraham, la brisa suave con Elías en el monte del Sinaí. Exactamente. Pero son imágenes veladas, que se empiezan a descubrir. Pero es un Dios también que se revela metido en la historia del ser humano. Es una cosa característica, digamos, de esta revelación, que es una revelación que tiene contexto en la historia de este pueblo. No es una revelación general, así conceptual, que uno podría decir, encontrar en un libro, no sé, como si Pedrito hubiera encontrado el libro, Dios es así, así. No, sino que Dios se va manifestando en la historia. Por eso que el Antiguo Testamento habla de un Dios asociado a la historia, es el Dios de que saca de la esclavitud. Que saca de la esclavitud, el Dios de la montaña. Que acompaña al pueblo. El Dios guerrero, porque es un Dios que se manifiesta en su acción. Es un Dios que se muestra en lo que hace. Entonces, eso es interesante. Por eso cuando usted, hermano, hermana, nos escucha y a veces en alguna lectura hablan de la economía de la salvación, se refiere a esto. Es de cómo este Dios se va mostrando en el actuar. Eso es lo que decimos
el Dios de la economía, no tiene que ver con los números, las platas, ¿no? Sino que etimológicamente es el Dios que está actuando, que va haciendo, ¿no? Por el hacer vamos reconociendo el ser de Dios. Claro, es un Dios que se comunica de manera incesante con el ser humano, que lo busca de manera incesante. Pesa lo que el ser humano, pesa como el ser humano dialoga con él, que no es parejito, digamos, la historia real no es una relación de amor, de fidelidad plena. De fidelidad plena, absoluta. Hay errores, equivocaciones de parte del pueblo, alejamiento, pecado, infidelidades. Claro, y ahí tenemos los profetas recordándonos durante todo el tiempo que hay que volver al rostro de Dios, volver a caminar su camino, volver a la viña, volver a estar con el esposo de Israel. ¿Ah? Entonces, no confundir el espíritu con pajarito en la cabeza, porque claro, en todo este discernimiento de la voz de Dios, uno puede darle figuras impropias al rostro propio de Dios. Entonces, por cierto que es como una fuerza irresistible, que más se asemeja a un volcán inesperado, con una fuerza que han visto una erupción, es una cosa que no se puede dimensionar, o con un trueno, o con un relámpago. O sea, claro, un rayo que cae sobre la faz de la tierra, que hoy día es explicable desde la ciencia. Bueno, en otras culturas con menos instrumentos de los que poseemos hoy día, es la manifestación de Dios, ¿no? Dios hizo caer su espada sobre la tierra, porque en esta figura Dios arriba, nosotros acá abajo, el rayo es una figura natural, hoy día absolutamente, ¿no es cierto?, estudiada, como un tornado, ¿no? El tornado, estos que han estado de moda en Estados Unidos, lo que pasó acá en el sur de Chile con las últimas las pasadas lluvias de finales de mayo. Bueno, son manifestaciones, ¿no? Y que tenemos que ir discerniendo. Eso no es Dios, pues. No es Dios. No es Dios. Pero el pueblo de Israel hacía una lectura, ¿no? Exacto. Lo que yo entiendo es que ellos a este acontecimiento histórico hacían esta lectura desde su fe. Lo asumo de que es Dios el que me está hablando, está diciéndome algo a mí, al pueblo. Entonces, yo creo que igual no es válido para nosotros eso. Es discernir el tiempo, digamos. Ellos discernían su propia historia. Pero Dios se rompía, digamos. Eso yo creo que lo interesante del relato bíblico es que muestra con Dios que toma iniciativa por comunicarse con el ser humano. No es un Dios que, como uno se imagina, mucha gente se imagina hoy día a Dios a una especie de nube en el cielo parada, lejos, muy Dios será, pero no tiene nada que ver conmigo, digamos. Claro. Ese que mira. En cambio, este Dios del que habla el Antiguo Testamento es un Dios que se incorpora. Sí. O sea, es un Dios que demuestra preocupación por el ser humano, sí, que se incorpora a su vida. Y ahí muestra también quiénes somos los seres humanos, o las personas, el hombre, la mujer, porque decimos, nosotros somos capaces de Dios. O alguien que lo dice tan bonito como un teólogo ahí muy famoso, lo decía, somos los oyentes de la palabra, porque sería una tragedia que Dios pueda hablar siempre y de muchas formas, y que nosotros no tuviéramos la capacidad de oír, de entenderlo. Eso no sería un diálogo, sería un monólogo, y sería el absurdo de la existencia. En cambio, no vivimos en el absurdo de la existencia, porque Dios puede hablar, nos habla constantemente, de muchas formas, y nosotros somos capaces de oír, de entender. Si no lo fuésemos, eso sería una tragedia en el mundo. Seríamos una bola sin sentido, huérfanos, vagabundos, que no tendría ningún sentido la racionalidad que imponemos o que buscamos descubrir en nuestras relaciones de todos los días, porque ahí quedaría confirmada la anarquía. Esto es una literal anarquía, si no fuéramos capaces de entender esto, ¿no? Que Dios puede hablar, habla, que nosotros podemos oír y estamos invitados libremente a oír, que es lo que va a hacer Jesucristo. Claro, eso quizás parafraseando el mismo Evangelio, tanto Dios ha querido comunicarse con el ser humano, tanto se ha querido acercar a él, tanto quiso mostrar su rostro, ese que le pedía ver Moisés, sí, tanto lo quiso hacer, que él mismo se hizo uno de nosotros. Exacto. Y esa dinámica permanente de Dios hacia su pueblo tiene su plenitud
en la encarnación. Exacto. Es el Dios que se manifiesta, que se mete en la historia de manera tan radical que se hace uno de nosotros. Sí. De ahí justamente lo que dice la carta a los hebreos, ¿no? La carta a los hebreos, ¿tú lo tenías por ahí? Hebreos 1. Sí. Sí, esa exactamente. Leo. En el pasado, muchas veces, de muchas formas, habló Dios a nuestros padres por medio de profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y por quien creó el universo. Él es reflejo de su gloria, la imagen misma de lo que Dios es y mantiene el universo con su palabra poderosa. Esa es la respuesta que encuentra en su momento Tomás, y que también tiene que, Señor, muéstranos al Padre y eso... De Felipe, claro. Y Felipe, nosotros claro, muéstranos al Padre y eso nos basta. Dice, bueno, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conoces. En el rostro de Jesús está el rostro de Dios. Y eso es lo escandalizante, ¿no? Eso escandaliza a mucha gente. El Papa dice en su catequesis, dice, con la encarnación, la búsqueda del rostro de Dios recibe un viraje inimaginable, porque este rostro ahora se puede ver. Es el rostro de Jesús, el Hijo de Dios que se hace hombre. En Él haya cumplimiento el camino de revelación de Dios, iniciado con la llamada de Abraham. Él es la plenitud de la revelación, porque es el Hijo de Dios, es a la vez mediador y plenitud de toda la revelación. Sí. Papá lo hizo perfecto. Lo interesante tiene estas catequesis que están tan bien escritas, sí, que a veces a mí trato de resumir en Palencia y cuesta un montón, sí, porque uno siente que nos sobra está mucho. Muy elaborado. Está muy elaborado, entonces cuesta mucho pegar ahí ciertos recortes. Es interesante entonces esto, recordar que primero que la fe, que la fe es una respuesta a esta revelación. Eso Sí. uno podría decir, a propósito de lo que hacemos nosotros en Sí. la pastoral, que es un Dios que se revela, pero que esa revelación, esa búsqueda de Dios hacia el hombre, si no tiene la respuesta de nosotros, es como tú dices, inútil, es Claro. trágica, digamos, en el sentido de que es vacía, porque requiere que el ser humano, que es el interlocutor que tiene Dios, dé una respuesta. Y justamente uno, si quiere decir lo que es la fe, es una respuesta a la revelación que Dios nos hace. Exactamente, así es lo que nos enseña la Iglesia. La fe es una respuesta libre, consciente, también esperamos reflexionada permanentemente a un Dios que se nos ha hecho creíble porque le da sentido a lo que somos y lo que hacemos, porque nos humaniza, porque nos planifica. La respuesta libre a ese Dios que se nos revela en la persona de Jesucristo es nuestro mayor signo y el mayor acto de libertad y el mayor acto de dignidad que un ser humano pudiera alcanzar. Aunque suene una pretensión de los cristianos, es así, ¿no? Hoy en nuestra pequeña experiencia catequística estaba pensando en nuestro himno que dice que el catequista, es por eso que soy catequista, dice que testigo del Señor en el camino, y luego dice, yo creo en tu palabra y la quiero compartir. Qué bonito, ¿no? O sea, yo asumo esta fe, que es mi respuesta, y además también, bueno, los catequistas en este caso, poniéndome bien la camiseta, digo, asumimos también este compromiso de ser testigos de este Señor o de este Hijo de Dios en el que nosotros creemos. Muy bien, vamos a hacer una segunda pausa musical y volvemos enseguida para ya cerrar este programa. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ahogo en sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, católico soy
una eterna Eucaristía. De los que viven bajo el amparo de María, grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy, de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. De los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos. También en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos. En Ecuador, en Paraguay y en Uruguay los boricua y los haitianos. Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos. En Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia. Católico soy, Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos. Estamos de vuelta ya en el último bloque de este programa Testigos en el Camino de la Fe, que hemos dedicado a hablar de Jesús como plenitud de la revelación. No sé si les parece que hagamos algunas ideas, resúmenes. A mí se me ocurren algunas, ustedes digan otras, pero es interesante, me parece, es considerar que
este hecho, esta dinámica fundamental de un Dios que busca al ser humano y un ser humano que responde a Dios con la fe, puede ser bien expresado con la idea de encuentro, digamos. Sí. Porque finalmente la fe constituye, o la expresión de la fe es un encuentro entre dos libertades, entre dos personas. Dios que nos habla y el ser humano que responde. Lo interesante es que eso hacemos justamente, creo yo, en catequesis. Sí. La catequesis no es una charla sobre Dios, no es una clase sobre Jesús, no es un discurso moral así abierto, no es una clase magistral sobre filosofía, sino sobre las tendencias del tiempo moderno, sino que es un lugar privilegiado donde Dios se vuelve a encontrar con las personas. Porque esta búsqueda incesante permanece. Dios sigue buscando al ser humano. Y en la catequesis acontece ese encuentro cuando las personas abren su corazón. Y en ese sentido, un catequista bueno, de esos que tenemos acá en la diócesis, es un especialista en hacer que este encuentro acontezca. Exactamente. No es una persona que se para al medio, no es un mal tercio. Sí. Cuando un catequista podría ser un mal tercio cuando se pone a hablar de él, o se para al medio, o pone un montón de normas y reglas y cosas y empieza a entorpecer el encuentro. Un buen catequista es aquel que favorece ese encuentro y logra que Dios pueda hablarle a las personas y que las personas puedan escuchar y encontrarse con Dios y dar una respuesta de fe a Él. Sí. Me parece que en ese sentido es bonito esto. Y quisiera agregar a propósito de esa tarea, sí, que no es otra nota, pero ya que estás señalándolo, así como nos corresponde a todos los catequistas nos corresponde iluminar y no encandilar. Porque a veces tenemos tanta información legítima sobre nuestros propios caminos de fe como testigo, que nos olvidamos que estamos invitados en un encuentro especialmente de catequesis a iluminar, para que el hermano o la hermana que comparte con nosotros ese momento haga su experiencia de encuentro con el Señor, pero no encandilar. Cuando uno encandila, cuando se hace de la catequesis una especie de ofertón de novedades, ¿no es cierto? Novedades bíblicas, se le escuchó por ahí que Adán y Eva parece que no existieron, entonces se hace toda una especie de ya no se ilumina, se encandila, ¿no? Claro, se encandila con una vorágine de informaciones sociales o políticas, o inclusive psicológicas que siempre han estado presentes y son recursos oportunos para ayudarnos en familia, pero encandilar con tanta información sin tener presente lo que señalaba Eduardo. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona. No lo digo yo, lo dice el Catecismo en el 426. La persona de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora resucitado vive para siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Es decir, que en Cristo nosotros reconocemos la voluntad creadora del Padre, como hemos señalado tantas veces, ¿no? Y su propósito de seguir creando y recreando toda la creación, por ejemplo. Tal vez decir que esta experiencia que está haciendo nuestra diócesis pretende esto, que nosotros vivamos, cada catequista, cada agente pastoral pueda tener esta experiencia de encuentro con el Señor. Recuerdo que en el primer programa yo lanzaba la pregunta de que si yo podía hacer algo, yo como catequista, yo como persona, puedo hacer algo para que mi fe crezca. Yo creo que aquí encontramos una buena respuesta. Nosotros lo que podemos hacer es abrir nuestro corazón y cultivar nuestra interioridad para poder encontrarnos realmente y dejar esos espacios de encuentro profundo con Jesús para poder llegar al Padre, porque Él es nuestro camino. Muy bien, estaba muy interesante, bonito este tema y creo tremendamente importante para entender el lugar que ocupa en la revelación la persona de Jesús. Sí. Como plenitud de esa revelación. Por cierto, ya seguiremos hablando muchos otros aspectos de Jesús, centro fundamental de nuestra fe. Sí. Vamos a hacer la oración juntos porque queremos invitar a que todos se unan y con ella nos preparemos también. Recordar, visiten nuestra página web www.congresodecatequesis.cl y que nos busquen en Facebook y preparen Congreso el himno de Catequesis, preparen el himno, que canten, que nos den me gusta
Yo estoy esperando muchos me gusta. Tenemos que contar 2.500 me gusta para que la cosa esté enganchada, digamos. Bueno, vamos a rezar. Con esto nos unimos a todos los catequistas que están en sus casas como auditores. Lo hacemos juntos. Señor Jesús, tú nos has llamado a ser servidores y testigos tuyos para conducir y animar a nuestros hermanos en el camino de la fe. Danos la fuerza de tu Espíritu para que nos anime en la misión que nos has confiado y nos permita descubrir los nuevos caminos que debemos emprender para poner el Evangelio en el corazón de los hombres y mujeres de hoy. Tomados de la mano de María, tu discípula misionera predilecta, los catequistas de esta tierra, nos unimos fielmente a los pastores de tu iglesia y volvemos al camino para renovar nuestro compromiso de servirte con alegría. Amén. Muy bien, pues. Muchas gracias, Padre Ricardo. Muchas gracias, Maritza. Ha estado súper bueno volver a verlos. Gracias a ustedes. Gracias. Un buen pasar estos días. Y ánimo a quienes están trabajando y se han atrevido a escuchar nuestros programas y comentarlos con otros. Es bueno. Estas son cosas buenas de recomendar, ¿no? Eso. Un abrazo para todos y que, si Dios nos quiere, nos vemos pronto. En Radio Encuentro hemos presentado Testigos en el Camino de la Fe, un programa en preparación al primer Congreso de Catequesis de la Diócesis de San Felipe.